¿Cuántos estuvieron la semana pasada en el culto? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levante la mano. Entonces dile al que está a tu lado, madura. Vamos a continuar hablando del tema de control de nuestras emociones y el tema de hoy se llama control mental. Diga conmigo, control mental. Control mental. Cuando yo era pequeño, en el patio del recreo siempre jugábamos a un montón de cosas, ¿no? Siempre estábamos jugando al escondite inglés, al pilla-pilla, jugábamos a pelota a mano en el frontón en la pared del gimnasio del colegio. Pero uno de los juegos que más me gustaba, porque siempre he tenido mucha imaginación, era el juego de los superhéroes. Jugábamos a que éramos uno de los superhéroes de estos que salen en la tele y que teníamos los poderes, ¿no?, de esos superhéroes. Y yo la mayoría de las veces me pedía siempre al profesor X, luego el profesor Xavier, no sé si algunos lo han visto, de los X-Men, el calvo, que controlaba la mente de las personas. Me da risa porque hay varios profesores Xavieres por aquí hoy. Él podía controlar la mente de las personas y además tenía un aparato que se llamaba cerebro, que él se conectaba al aparato y podía ver a todas las personas del mundo, ¿no? Leerle la mente y el cerebro a todas las personas del mundo, y si hubiera sido malo podría haber matado a todos con solamente un pensamiento. Entonces yo me pedía al profesor Xavier, y jugaba a controlarlos a todos. Y lo impresionante es que en esas inviolables leyes del patio del recreo se respetaba los poderes. Esto es algo que no se ve hoy en nuestra sociedad, ¿no? Pero en el patio del recreo había una ley que respetaba los poderes de los juegos de superhéroes. Entonces, como yo siempre me pedía ese, pues los controlaba. De alguna manera se trataban de escapar, pero yo trataba de tener control mental. Y la semana pasada estuvimos hablando de que es necesario tener control sobre nuestras emociones, porque si no tenemos control sobre nuestras emociones, estamos dando lugar al diablo. Pedro escribía y decía: sed sobrios, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no está hablando acerca de no emborracharse, está hablando de tener control emocional, de ser una persona sobria, de una persona madura, porque el diablo aprovecha la inmadurez o el descontrol emocional para devorarnos, para manipular nuestras mentes, para manipular nuestras emociones. Estábamos hablando de que el diablo utiliza estas circunstancias porque el diablo no puede poseer a un cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado, manipulado, si se deja. Dile al que está a tu lado: no te dejes. Y nos dábamos cuenta de cómo a través de las emociones el diablo podía tomar lugar. Por ejemplo, tenemos un Saúl que tenía un ego exacerbado, era un flipao. En nuestras palabras de hoy en día, estaba descontrolado en su ego, no le hacía caso a Dios, se rebeló en contra de Dios. Y vemos más adelante de que después de que Saúl se rebela contra Dios, había espíritus que lo atormentaban. ¿Por qué? Porque dio lugar al diablo. Entonces no podemos dar lugar al diablo, porque ¿cuántos quieren ser atormentados por el diablo? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. A través de la seducción de las emociones, porque todo el mundo aquí siente. ¿Y alguien que sea de madera? No. Todo el mundo aquí tiene sentimientos, todo el mundo tiene emociones, pensamientos. Y así como, por ejemplo, Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando vino la serpiente y empezó a seducir a Eva? Empezó a comerle la oreja, empezó a hablarle bonito, a hablarle acerca de la fruta, de lo buena, a desafiar a Dios, incluso a cambiar las palabras de Dios. Y Eva, escuchando la voz de la serpiente, se dejó seducir y al final tuvimos ese problemón que se llama pecado, ¿no? Más adelante también, a los ángeles. Satanás empezó a seducir a los ángeles del cielo y empezó a hablarles y a convencerlos para manipularlos y rebelarse en contra de Dios. Y eso es lo que Satanás sigue haciendo hoy en día. Sigue tratando de seducirnos para que nos rebelemos en contra de Dios, para que cedamos al pecado, para que caigamos bajo el dominio de nuestras emociones, presas de la carne, es decir, que nos dejemos llevar por la carne. ¿Sí? Dice en Proverbios 16:32: más vale ser paciente que valiente.
Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Es más importante el autocontrol, o lo que la Biblia llama dominio propio, o el fruto del Espíritu que conocemos como templanza. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. El autocontrol, el dominio es más valioso que cualquier conquista, que cualquier triunfo económico, que cualquier progreso en la vida. El control de nuestras emociones. Y hablábamos de que en los últimos años se han estado desarrollando muchos coaches, entrenadores personales no de ejercicio, sino de la mente, que hablan acerca de la inteligencia emocional, porque no se trata de la inteligencia académica, del cociente intelectual. Se han empezado a hablar de que no son las personas más inteligentes los que tienen éxito, es decir, los que les dan bien las matemáticas, los que se les dan bien la lengua, la ortografía, sino las personas que tienen inteligencia emocional, es decir, que tienen control de sus emociones, los que logran alcanzar sus sueños, éxitos en la vida, progresar, tener más dinero, tener mejores posiciones sociales y mejores posiciones en el trabajo. ¿Cuántos quieren avanzar en la vida? Entonces dile a la persona que está a tu lado: madura. Pero hoy quiero hablar concretamente acerca de dos trastornos emocionales generales que son causados por muchas emociones. Y estos dos trastornos, uno lo acabó de mencionar el pastor, es la ansiedad, y otro es la depresión. Estamos viendo que en nuestra sociedad se está dando por todas partes este trastorno mental, que es ansiedad y depresión. Incluso estamos en esta semana, por lo que no lo sabían, estamos en la semana de prevención contra el suicidio, tratando de hacer conciencia por las redes. Se ha visto un poco en el periódico, aunque todo el mundo está con la diada de Cataluña. La gente no sabe que la mayor causa de muerte en España no natural es el suicidio. Es decir, mueren más personas a causa del suicidio que por accidentes de tráfico. De las personas que se suicidan, 20 han intentado suicidarse y no lo han conseguido. Es decir, hay 20 veces más personas que se quieren quitar la vida, pero no lo han conseguido. De cada 100.000 personas, 11 se suicidan. Cada día 10 personas en España se están suicidando. Se está tratando este problema real en nuestra sociedad. ¿Y por qué se dan estos problemas? ¿Por qué se da el suicidio? Una de las causas es los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión están llevando muchas personas al suicidio. El otro día me puse a investigar y bueno, como me gustan todas estas cosas psicológicas, empecé a leer cartas de suicidas. No sabes que gran mayoría, no todos, pero gran mayoría de los suicidas escriben una carta de despedida para decir lo que sienten, por qué se suicidan o lo que sea. Y la mayoría de esas personas están influenciadas por sentimientos descontrolados. Una chica de 17 años que escribía con rabia y le escribía a su familia: ahora todo va a estar mejor sin mí, es lo que os merecéis. Odio contra su familia reflejado en una carta. ¿Por qué? Porque no tuvo control de sus emociones, no tuvo las herramientas para poder controlarse. Y esto la llevó a cometer suicidio. Otra de las causas que se da del suicidio es porque lo dejan. Hombres que se suicidan porque se divorcian de la mujer, no aguantan la presión y se acaban quitando la vida. Entonces, tenemos una tasa muy alarmante de suicidio en nuestra sociedad. Y la verdad es que es muy común que la mayoría de las personas piensen alguna vez en quitarse la vida. En no debería vivir. ¿Para qué existo y por qué estoy en este mundo? ¿Estamos? ¿Me están prestando atención? Sí. Fíjate lo grave de esta situación. Esto nos deja dos cosas. Primero, dentro de las estadísticas, y si barajamos la estadística, hay personas en nuestra iglesia que pueden estar contemplando el suicidio, porque las estadísticas, los números nos dan. Tenemos una congregación de alrededor de 700 personas. Hay un porcentaje de nuestra iglesia que tiene que estar pensando en quitarse la vida. Es una realidad. ¿Sí? Lo siguiente que me produce esta estadística es que tenemos que trabajar más como iglesia, porque esto tiene que cambiar.
Nosotros somos sal y luz en el mundo. Es una palabra que Dios me ha estado hablando durante este mes, de que necesitamos ser más relevantes. Y quiero dejarles este desafío antes de continuar con la predicación. Dice la palabra: si la sal no sala, no sirve para nada. No tiene razón de ser. Y nosotros como iglesia, como cristianos, somos sal y luz. Si yo no estoy siendo sal y luz, no estoy siendo cristiano. Yo tengo que ser sal y luz allí donde yo esté. Y muchas personas que están en nuestro entorno están pensando en quitarse la vida, están sin esperanza, están sufriendo depresión, están sufriendo ansiedad. Nosotros tenemos la respuesta, tenemos la clave, pero no se la estamos dando porque no somos sal, porque ahí me da vergüenza, porque ahí tengo temor, porque estoy acomplejado. Así que dile otra vez a la persona que está a tu lado: madura y sé sal y luz. Tenemos que cambiar esta estadística con oración, porque por supuesto es algo demoníaco y satánico que estamos viendo. El diablo está tomando ventaja del descontrol emocional. Se está promoviendo la depresión como algo natural y algo normal. Le dan pastillas a las personas, pero no se está atacando el problema como realmente se tiene que atacar. Y el primer punto del que quiero hablar es la depresión. Y la Biblia, aunque no lo creamos, nos muestra héroes de la fe, hombres y mujeres que escribieron, sobre todo hombres. La mayoría de las personas que se suicidan son hombres, por si no lo sabían, que estuvieron en profundas depresiones y desearon quitarse la vida. Prefirieron no existir, es más, oraron a Dios para que no existieran, para que Dios los quitara de la tierra, para que Dios los matara. La depresión es tristeza permanente, acompañada de cansancio, ganas de dormir todo el día, insomnio, desgana, desesperanza, pensamientos de muerte y suicidio constantes y recurrentes. Por ejemplo, tenemos el Salmo 88. Si tú lees el Salmo 88, te dan ganas de dejar de existir. Es un salmo totalmente depresivo. El salmista se hunde en una depresión profunda y dice así: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y todo el salmo, que es bastante largo, continúa por ese mismo panorama. No hay una palabra de Señor, yo confío en ti, o Señor, o tal. No. Solamente él habla de una profunda tristeza, una desesperación y un sentimiento de que está llegando a la muerte. ¿Y sabes qué? Deprimirse, y esto es una de las primeras cosas que quiero derribar esta tarde, deprimirse no es malo. Muchas veces pensamos que mostrar que estamos mal está mal, cuando es necesario. ¿Sabes qué es lo que me enseña este salmista? Que él fue a la presencia de Dios y le expresó que estaba mal. Y aunque él habla acerca de depresión y de muerte, su primer versículo, lo primero que él escribe y lo primero que él tiene seguro en su mente es esto. Si quiere, léalo conmigo. Y dice así: oh Jehová, Dios de mi salvación. Aunque el salmo es profundamente triste, él se lamenta porque está mal, se siente desechado, abandonado, se siente muerto y dice: fui contado como los que están en el sepulcro, soy un muerto viviente. Está expresando una profunda desesperación, pero él empieza con un concepto muy claro en su mente que lo salva, que lo hace seguir adelante. Y él dice: Dios de mi salvación. Y lo que tú no puedes olvidar en esta tarde es que Jehová y Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el Dios de tu salvación. Que no importa la circunstancia en la que estés, no importa lo abatido, golpeado, humillado,
lo miserable que te puedas sentir hoy, que Jehová es el Dios de tu salvación. Él es el Dios de tu salvación. Más adelante tenemos a Elías. Experimentó una profunda depresión. Deseó la muerte incluso. Y si analizamos el caso de Elías, es bastante raro porque fíjate lo que pasa aquí. Elías acaba de tener un triunfo espectacular, flipante. Él de repente sale del arroyo de Querit, va donde la viuda le da la torta, pasa, no le dio un bofetón, le dio un pan, ¿vale? No un bofetón. Le da la torta. Y después se va al monte Carmelo y desafía a todos los falsos profetas. Viene Elías, vemos un Elías valiente, un Elías echado para adelante, un Elías que se come el mundo. Y sabes, muchas veces estamos así. Salimos adelante, nos queremos comer el mundo, nos queremos lanzar y tenemos todas las fuerzas. Y Elías desafía y le corta la cabeza a todos esos falsos profetas. Y luego más adelante vemos un Elías lleno de fe que sale y le dice a su siervo: mira, muchacho, va a llover, pero si no hay ninguna nube, ve y asómate, que va a llover. Hasta 7 veces tuvo que ir, pero la fe de Elías fue desbordante, una fe impresionante, una fe sobrenatural. En el capítulo 17 de repente Elías ve una nube del tamaño de la mano de un hombre. Imagínate cómo se vería esa nube, del tamaño de la mano de un hombre, así. Y él dice: eso es suficiente para creerle a Dios de que va a llover. Pero en el capítulo 18, de repente viene Jezabel y le dice: mira, te voy a matar. Mira, como tú le hiciste, le cortaste la cabeza a mis profetas, yo te la voy a cortar a ti. Y el Elías, que creyó con tanta fe que él solamente vio una pulga de nube por allá en el cielo perdida. No había ni una nube, pero había una pulguita ahí. De repente vemos un Elías que se quiere morir, que sale huyendo acobardado, un hombre lleno de fe, que sale huyendo de una amenaza de Jezabel. Y dice en Primera de Reyes 19:4: y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. La gente que tiene depresión quieren dormir. No quieren hacer nada, solo dormir todo el día. Porque sus sueños están mal, porque sus sueños se frustraron, porque se acabó. Y querida iglesia, quiero decirte hoy, todos venimos aquí a la iglesia y en el mundo vamos con una máscara. Vamos con una máscara porque nos cuesta abrir nuestro corazón, pero necesitamos abrirlo. Necesitamos abrir el corazón. Necesitamos mostrar en un momento de intimidad. No, por supuesto, te pongas aquí, ¿ok? Porque la gente también es chismosa y le gusta: ay, este está mal porque no sé cuánto, si este está mal. No, en un momento, una persona de confianza, una persona con autoridad espiritual que te pueda ministrar, que te pueda bendecir. Y abre tu corazón. Elías estaba mal. Elías había obtenido un triunfo tremendo, pero de repente una amenaza lo derribó por completo. De repente una amenaza lo derribó por completo. Tuvo miedo. ¿Y sabes cuál es? Indagando en la raíz y el origen, y esto te va a doler. ¿Sabes cuál fue la causa de la depresión de Elías? Indagando en él, vemos cuando Dios habla con Elías. Entonces Elías, como claro, Elías dice: me van a matar, no tengo más profetas, no hay sacerdote, no hay nadie más. Entonces Dios mismo fue a hablar con Elías. Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué te pasa? Fue a la cueva, vino. Bueno, Dios con un silbido apacible, ¿no? Vino. ¿Qué te pasa, Elías? Y Elías dice: ¡ay, Señor! Solo yo he quedado entre todos los profetas. Solo yo estoy aquí, yo contra el mundo. Y el Señor le dice: ¿Cómo que tú solo? Nada, chico. Hay 7,000 que todavía no han olvidado mi nombre y todavía me son fieles. ¿Sabes qué es lo que le pasaba al Eliesito?
que tenía un ego demasiado fuerte. Y como tenía el ego tan grande, era más fácil darle. Cuando el ego se levanta más fuerte, las personas caen en depresión. Porque tienes expectativas irreales de lo que las personas tienen que hacer por ti. Como tú tienes un ego demasiado grande, y esto no es que esto a todo el mundo aquí tiene ego, hermano. Ay, es que yo soy un gusano. Tienes el ego demasiado alto porque quieres que todo el mundo te tenga en cuenta. Entonces que eres el rey de España para que todo el mundo te aplauda. Quiero que comprendas esto. Cuando el ego está demasiado hinchado, somos más propensos a caer en depresión. Antes de la caída viene la soberbia. Eliasito era un orgulloso. Él dijo, solo yo he quedado. Solo yo. Y el Señor le dice, no, Señor, tengo 7,000 más que me son fieles. Tengo un remanente, no eres el único. Tengo un remanente que todavía me es fiel. Su causa de depresión la causó Jezabel, una manipulación diabólica. ¿Cuáles son las Jezabeles que te están manipulando para que entres en ese estado de depresión? ¿Cuáles son las mentiras del diablo que te estás creyendo? Una amenaza lo llevó a todo eso. Una amenaza de Jezabel, manipulación satánica. Esa es la definición de Jezabel, manipulación satánica. ¿Cuál es la Jezabel que te está llevando a un estado de tristeza profunda? ¿Cuál es la Jezabel que te está llevando a no encontrar esperanza ni tener visión? Porque uno de los estados de la depresión es no hay visión. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Sabes por qué Elías fue arrebatado al cielo? Porque él oró de esa manera. Él dijo, basta ya, Señor, quítame de la tierra. Elías no es que fuera súper especial, es que fue arrebatado porque ya no tenía visión y no podía seguir haciendo la obra de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? El Señor tuvo que levantar un Eliseo porque la visión de Elías había muerto. La visión de Elías se había hundido en su depresión. ¿Por qué? Por una amenaza. Y las amenazas, el diablo, como dice el dicho, perro ladrador, poco mordedor. Las amenazas nos hacen asustarnos más de lo que es la realidad. Ustedes no han visto los chihuahuas. ¿Cuáles son los perros que más ladran? ¿Los Rottweiler o el chihuahua? Esos benditos chihuahuas son engendrados por el diablo, hermano. Con los ojos así salidos y empiezan y dan miedo. Que un perro que tú le das y un chihuahua te hace correr. Que tú le haces así y se acabó Chihuahua. Tenemos que entender una cuestión, que las amenazas del diablo tratan de manipular nuestras emociones para hacernos caer. Una amenaza, un temor, ahí donde más nos duele. Ay, tu hijo, voy a tocar a tu hijo. Ah, tus finanzas, es lo que más tus finanzas. Te voy a amenazar. Te voy a amenazar con esto para que salgas huyendo y desees la muerte. Para que por tu propia boca empieces a declarar cosas negativas acerca de ti. Y esto pasa. Esto pasa, querida iglesia. Esas típicas oraciones. Ah, Señor, que no se enferme mi hijo, sino que me caiga a mí toda la enfermedad. ¿Qué le estás pidiendo a Dios, hermano? Y hacemos declaraciones equivocadas. ¿Por qué? Por temor, por amenazas. ¿Cuál es la Jezabel que te está manipulando? El diablo también utiliza diferentes armas para manipularnos. Por ejemplo, el materialismo, el amor al dinero. Te ofrece cosas para que tú empieces a amar. El culto al cuerpo. De repente tú empiezas a decir, como yo no tengo, no valgo. Como no tengo tanto dinero, como no tengo este coche, yo no soy. Empieza a atacar tu ego. El culto al cuerpo, no, como yo no soy Kim Kardashian, entonces yo no valgo. No, como yo no me visto así, como yo no me comporto así, como yo no tengo Instagram, entonces ya no sirvo.
Estos pensamientos son manipulaciones del diablo que él está empleando para hundirte y matarte. Porque ese es el objetivo de Satanás. Jonás también estuvo en depresión. Jonás 4:8 dice: aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y el problema de Jonás es que Jonás era un malcriado. Jonás era un malcriado. Jonás estaba enfadado, estaba con una rabieta espiritual contra Dios. Porque Dios lo mandó a predicarle a sus enemigos. Ve y predícale a los enemigos para que se salven. Y Jonás no quiso ir. Y lo más terrible de todo es que cuando Jonás le predicó, que seguro que fue sin ganas, seguro que es que me lo imagino. Jonás llegó allá a Nínive, se subió en un banco y dijo: bueno, Dios ha dicho que os va a matar a todos si no os arrepentís. Venga, muy buenas. Pero dice la palabra que el arrepentimiento de Nínive fue tan brutal que entraron en ayuno hasta los animales. Y Dios los perdonó. Entonces Jonás quería que Dios los destruyera a todos. Se enfadó contra Dios, y en su enfado empezó a desear la muerte. La ira descontrolada, la envidia, la inmadurez lo llevó a desear la muerte, a una depresión profunda. Él era un malcriado. Dile otra vez a la persona que está a tu lado: madura. Es importante. ¿Qué pasaba con Jonás? Que él tenía demasiado ego. Tenía un ego tan grande que se atrevía a discutir y a cuestionar la voluntad de Dios. Es importante tener dominio sobre nuestro ego, porque antes de la caída viene la soberbia, y nuestro ego demasiado hinchado nos va a hacer caer. Nos va a hundir en una depresión. Nos va a hundir en profunda tristeza. En 2 Corintios 7:9 habla de una tristeza. Y Pablo dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que Dios produce. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, te sientes pecador. ¿Les ha pasado a alguien aquí? Cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, te sientes mal. Pero dice la palabra que esta tristeza produce arrepentimiento. ¿Y cuál es entonces la forma en que podemos vencer la depresión? Porque la tristeza sin arrepentimiento produce muerte. Entonces la forma de vencer la depresión y la tristeza es una vida arrepentida. Pero no tengas ese mal concepto, porque muchas veces nosotros pensamos que estar arrepentido constantemente es estar aquí pensando que soy un culpable, que soy un miserable, que soy una rata todo el tiempo de esa manera. Una persona que vive una vida arrepentida es una persona que vive gozosa, porque el arrepentimiento produce salvación, y la salvación trae gozo. El salmista David, en el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento. Él ora y dice así en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás se ha producido una tristeza en tu vida y no has llegado al gozo porque no te has arrepentido todavía. Necesitas arrepentirte. Necesitas pedirle perdón a Dios, porque ese arrepentimiento va a traer gozo. Porque ese arrepentimiento va a traer salvación a tu vida. Pablo dice: yo estoy contento porque habéis sido contristados, porque habéis sido entristecidos. Yo estoy contento porque os ha dolido. Estoy contento porque esa tristeza, ese dolor, esa aflicción ha producido un arrepentimiento, y ese arrepentimiento os ha salvado.
Si no hubieras experimentado esa tristeza, no hubieras llegado a ser salvo. Entonces necesitas experimentar esa tristeza y reconocer que te tienes que arrepentir. Pero una vez más hay un problema en medio, que el ego no nos deja entender que estamos mal. Nosotros nos justificamos en nuestra propia justicia y no vamos al arrepentimiento. Nosotros nos justificamos en nuestras propias obras y no llegamos al arrepentimiento. Pero necesitamos matar nuestro ego, arrepentirnos delante de Dios, y entonces tendremos gozo. Una persona arrepentida es una persona gozosa. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tiene gozo? Primera de Pedro 1:6, y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué era lo que iban a experimentar ellos? Aflicción. Pero lo impresionante es que Pedro dice: vosotros os alegráis. Vais a experimentar aflicción y vosotros os alegráis. Es como tú vas a llegar a la casa y te van a dar una pela, pero tú estás contento. Sí, el mes que viene te van a quitar el sueldo, el coche, y se te va a dañar la lavadora, y tú estás contento. Sí. Sí. El hijo se te va a rebelar, va a suspender 8, pero tú estás contento. En lo cual vosotros os alegráis. Y dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Porque sabes que nuestro gozo no está en la lavadora. Nuestro gozo no está en el sueldo. Nuestro gozo está en Cristo, nuestra salvación. Nuestro gozo está en el Señor, nuestro Salvador. Por eso una persona que se arrepiente, que confiesa su pecado, dice la palabra: aquel que confiesa su pecado y se aparta, prosperará. Pero el que lo encubre, entonces cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, hay gozo. El diablo no puede tocar a las personas arrepentidas. Una persona que está arrepentida no puede ser tocada por el diablo. Una persona que ha confesado su pecado, una persona que ha venido delante de Dios, se ha postrado, se ha humillado en la presencia del Señor y confesó su pecado, nunca Satanás va a poder tocarle ni un pelo. En el libro de Zacarías capítulo 3 tenemos una escena muy curiosa. Dios saca al sacerdote Josué, y dice la palabra que las vestiduras de Josué estaban quemadas, estaban sucias, estaban inmundas. Y en ese momento Satanás estaba ahí para acusarle. Y el mismo Dios se paró delante de Satanás y le dice: Jehová te reprenda, Satanás, porque este es un tizón apartado para mi gloria. Y cuando una persona está arrepentida y está siendo restaurada por el Señor, Satanás no puede tocarlo. Y quizás una persona arrepentida está herida, está golpeada porque sí, se equivocó, cometió errores, pero está cubierto por la presencia de Dios y Dios mismo pelea por esa persona. Entonces, si tú hoy te arrepientes delante del Señor, Dios va a hacer un vallado a tu alrededor, Él va a pelear por ti, Él va a reprender a Satanás por ti, porque quizás tú no puedes, no tienes la fuerza, pero Dios está ahí para librarte. Amén. Lo siguiente es el afán. Diga conmigo: el afán. La ansiedad se caracteriza por el temor, el estrés, la inseguridad, la vergüenza, la duda, el miedo a ser rechazado o a estar en situaciones incómodas. Cuando yo era pequeño me daban ataques de ansiedad. Me acuerdo muy claramente que me daban esos ataques de ansiedad cuando me fui a vivir a Albelda. Cuando me fui a vivir a Albelda, al pueblo, cambié de colegio, de profesores, de director, todo fue un cambio muy fuerte. Entonces, cuando yo me olvidaba de la tarea,
y me iban a preguntar la tarea en el colegio, sumando el cambio, ¿no? Haciendo un análisis psicológico de Adinaelito de 12 años, de 11 años. Cuando me preguntaban la tarea me daban ataques de ansiedad. Si la había hecho mal, si no lo había hecho porque yo qué sé. Me daban unos ataques de ansiedad muy fuertes. No podía respirar, se me cortaba la respiración, me quedaba blanco, me empezaba a doler mucho el pecho, me tenían que llevar a la enfermería, llamaban a mi mamá. En un par de ocasiones tuvieron que llamar porque me daban ataques de ansiedad bastante fuertes, porque tenía miedo a la confrontación, no conocía a esos profesores, no conocían el hecho de saber que me podían regañar, de que podía hacer algo mal, de que no podía cumplir las expectativas. Eso me generaba ansiedad. Y los síntomas o los ataques de ansiedad vienen acompañados de sudores fríos, manos temblorosas, dificultades respiratorias, taquicardia, fuertes dolores cervicales y dolores de cabeza. Y en la Biblia encontramos muchísimos versículos que hablan acerca de la ansiedad y del afán. Muchísimos. Y nos habla de lo peligroso que puede ser. Es más, el pastor estuvo hablando antes acerca de la ansiedad. La ansiedad puede ser terriblemente peligrosa. El afán, así lo llama la Biblia, el afán. Y nos habla directamente en la parábola del sembrador. Dice que hubo una serie de semillas que cayeron entre espinos y que cuando crecieron los espinos ahogaron el fruto. Y luego más adelante en la interpretación de la parábola dice Jesús, los espinos son los afanes de la vida que ahogaron el fruto. Los afanes de la vida ahogan el propósito de Dios, ahogan nuestro llamado. Los afanes de la vida, la ansiedad es peligrosa. Tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, nuestra identidad, para no sufrir ansiedad, porque ese afán nos va a ahogar, va a matar el propósito de Dios en nuestras vidas, va a dañar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. En Mateo 6:31 dice Jesús, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. El afán es una característica de alguien que no tiene a Dios. Muchos propósitos, muchos llamados, muchos ministerios acaban muertos por causa del afán. Muchos terminan por causa del afán, de la ansiedad, por el hecho de acumular riqueza, de pagar deudas, de tener una mejor posición económica, y empezamos a afanarnos en las cosas de esta vida. Nos llenamos de ansiedad, nos acumulamos de trabajo, nos acumulamos de horas extras, nos acumulamos de cuestiones vanas, y acabamos perdiendo lo que Dios planificó para nosotros. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida, en los afanes de este mundo, es enredarse en la ansiedad. Pero aquel que busca primeramente el reino de los cielos no tiene ansiedad, porque sabe que todo eso es añadidura, que los negocios de la vida, que los afanes, que todas esas cosas vienen como añadidura. Necesitamos buscar primero el reino de Dios. Necesitamos enfocarnos primero en el reino. Enredarse en los negocios de la vida trae ansiedad. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, en nada estéis afanosos. O sea, ¿hay que afanarse por algo? No, en nada. En todo yo tengo que tener paz. En todo yo tengo que tener seguridad. Y antes de afanarnos tenemos que orar. Si estás afanado por algo, significa que no lo has orado. Si estás afanado por algo, significa que eso no lo has llevado a la oración. Pero si tú llevas esa situación a la oración, el afán desaparece. Lo dice así el apóstol. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios.
Y luego en el versículo siguiente dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones. Si tú tienes afán por algo, significa que no estás orando por eso. Ay, estoy afanado porque me tengo que casar. No has orado por eso. Estoy afanado porque tengo que comprarme un coche. No has orado por eso. Estoy afanado porque mi hijo no se convierte. No estás orando por tu hijo. Estás gastando gritos, sufrimiento, ansiedad, cuando no has orado por eso. Necesitas poner en oración tu afán. Esa ansiedad te va a destruir y te va a llevar a buscar cosas ilegítimas, porque entonces, como no tienes dinero, te afanas, te llenas de ansiedad y vas y buscas dinero prestado, cuando la Biblia dice no tomarás prestado. Vas y buscas dinero robado. Haces algo ilegítimo, algo ilegal para obtener lo que no puedes obtener por ti mismo. ¿Por qué? Porque estás afanado por conseguirlo. Porque estás afanado luchando por conseguir eso que no puedes obtener. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la técnica para vencer la ansiedad? Ora. Vamos a acabar con unas técnicas para lidiar con la depresión y la ansiedad. Si tú no tienes ansiedad ni depresión, hay gente que sí la tiene. Son uno de los problemas psicológicos más comunes en toda nuestra sociedad. Muchísimas personas sufren de ansiedad y sufren de depresión. Muchísima gente. Entonces, si tú no tienes nada de esto, pues bueno, sé sal y luz y ayuda a otras personas a salir de esto. Amén. Lo primero que dijimos es una vida arrepentida. Una vida arrepentida es una vida de gozo que vence la depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces la culpa logra dominarnos. La culpa nos hunde. Esa persecución diabólica nos lleva a hundir. Entonces, una persona que se arrepiente no se siente culpable. Una persona que se arrepiente, que confiesa su pecado, es perdonado y es justificado. Una vida arrepentida acaba con mi ego y me ayuda a estar sometido a Cristo. ¿Te acuerdas de que la causa de la depresión de Elías era su ego? Pero si yo tengo una vida arrepentida, mi ego se va a someter a Cristo. Necesito arrepentirme constantemente. Mi ego se va a someter a Cristo. Lo siguiente es: el justo por la fe vivirá. Un justo no vivirá por su propia justicia. No confía en sus obras, no confía en su capacidad, no confía en sus sentimientos, no confía en sus emociones. El justo vivirá por convicción y certeza en la palabra de Dios. Y una persona de fe es una persona que oye, medita, escudriña la palabra. ¿Quieres vencer la ansiedad? Lee la palabra, confiésala, léela en voz alta. Una de las cosas que yo he puesto en práctica últimamente es leer la palabra en voz alta, y funciona. Porque la palabra no es una cuestión de positivismo, no es una cuestión de decir yo lo voy a lograr, yo voy a cumplir mis sueños. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si yo confieso la palabra, esa palabra va a tener efecto y el diablo la va a escuchar y se va a tener que ir. Amén. Entonces confiesa la palabra, habla la palabra, declárala, medítala. Eso te va a ayudar a vencer la depresión y la ansiedad. Lo siguiente es guiados por el Espíritu. Una persona sometida al Espíritu Santo, aquel que es guiado por el Espíritu y no por la carne, no por sentimientos ni emociones. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Necesitamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando al Espíritu? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a crecer espiritualmente, a escuchar palabra, a orar, a escuchar alabanzas? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a servir al Señor, a hacer la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? Porque si te ocupas de las cosas del Espíritu vas a tener vida. Pero si te ocupas de las cosas de la carne vas a tener muerte. Y el último punto es: ora bien. Me acuerdo cuando Mutu me dijo: ora bien. La oración del Padre Nuestro nos enseña ese modelo. Hay una prédica de Andrés Corson sobre la oración del Padre Nuestro. Se las recomiendo muchísimo. ¿Y el Padre Nuestro cómo empieza? Padre Nuestro, reconocimiento de mi relación con el Padre y mi identidad como hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Padre
nuestro. Inmediatamente la oración empieza reconociendo que yo soy un hijo de Dios, de que yo soy heredero de Dios. ¿Cuántas promesas acerca de que tú eres un hijo de Dios hay? Dice la palabra que somos hijos de Dios, que no hemos recibido espíritu de esclavitud, por el cual clamamos Abba Padre. Nuestra oración tiene que reconocer que somos hijos de Dios, mi identidad. Lo segundo es: santificado sea tu nombre. Adoración, el principio que llevamos hablando tantísimo tiempo. Odú Adonai, es una expresión de fe y de confianza en Dios. Lo siguiente es: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Una vez más, someterse a la voluntad de Dios. Dominio propio. Dominio propio no es que me voy a controlar. Dominio propio es someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Como escribió el apóstol, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando yo le digo al Señor: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, yo estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad del Padre. Le entregamos el control a Dios de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Y en lo siguiente, ¿qué sigue? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entregarle a Dios las causas de nuestro afán. Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Y cuántos se están afanando por esas peticiones? Venga, hombre. ¿Cuántos están septiembre? El cole, el chándal del niño. Hay afán, pero necesitamos orar bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé la provisión para cada día, porque nos ponemos muchas veces como Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchos quehaceres, pero te has olvidado de la mejor parte. El afán te hace perder tu relación con Dios, ¿sabes? Por eso necesitamos aprender a pedirle a Dios como hijos. Como empieza el Padre Nuestro y dice: Padre Nuestro. Dios te bendiga. Dice la Biblia que en el agua se refleja el rostro, pero en el corazón se refleja tu persona. Así que alégrate porque Dios está contigo. Bienvenidos a tu iglesia, Comunidad Cristiana de Logroño. Esta es tu familia y esta es tu casa. Y a continuación a las actividades de nuestra iglesia. De lunes a viernes tenemos oración de 5 a 8 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Los martes tenemos clase bíblica, así que ven a aprender, ven a la enseñanza que vamos a transmitir los martes de 7 a 9. Los miércoles tenemos culto de sanidad y milagro. Si buscas un milagro y una sanidad de parte del Señor, vente los miércoles a tu culto. Los jueves tenemos consolidación. La consolidación es para todas las personas nuevas que han llegado a la iglesia, así que invita a esa persona que ha llegado nueva a la consolidación los días jueves a las 8. Los viernes tenemos culto general, así que convocamos a nuestra iglesia que asista los días viernes a las 8 de la tarde. Los sábados empezamos por la mañana con el devocional de grupo Alabanza y después sus ensayos. Después por la tarde a las 4 de la tarde tenemos las clases de danza y por la noche tenemos culto de jóvenes, radical. Así que te esperamos el sábado a las 8 en el culto de jóvenes. El día domingo empezamos con los cultos del 9:30 a 11:30 y segundo culto de 12 a 2 del mediodía. Y entre medio de los cultos tenemos Academia de Líderes. Si quieres formarte como un líder en nuestra iglesia, vente a la Academia de Líderes, que es entre los dos cultos. Y después tenemos un canal que se llama Visión Rojana. Si tú no puedes asistir a nuestra iglesia los días de servicio, mira en YouTube la prédica que se ha expuesto estos días en el culto. Así que apúntate, conéctate en Visión Rojana. Y si quieres llamar y tienes alguna consulta y quieres tener una cita con el pastor, apunta este número, 941-510443. Dios te bendiga.